Ya le he dado, ha comenzado a grabarse la sesión. Aquí estamos ya, sí, ¿no? Bueno, pues estamos en el laboratorio número 3, ¿este? ¿O el 4? Ya no me acuerdo, es el 3, ¿no? Sí, el 3, el 3, sí, el 3 yo creo que sí. El Lo que 3, pasa es que el 3. grabamos un inicial, Es verdad que hicimos un inicial, es verdad. Este es el un tercero con vídeo invitado. inicial. Sí, que ese me parece que tú no pudiste entrar en ese. Es que hicimos uno, Pablo y yo, que lo grabó Álvaro, que no fue, bueno, un técnico, Ah, que no bueno. fue un tipo Meet, bueno, o esta plataforma, perdón, Teams, sino que era un vídeo, que él no grabó un vídeo. Pero va, que esto, por el procedimiento, el proceso que estamos haciendo de vernos online y demás, creo que sí, que eso es el 3 Creo que es o el el 3 o el cuarto, 4. el tercero o el cuarto. Perfecto. Pues en este tercero o cuarto, creo que es el cuarto, bueno, yo qué sé. Que el caso es que Sí, tenemos una invitada que además a mí me hace mucha ilusión que esté porque nos conocemos de ese compi, aquí en la Complutense. Y bueno, es que me parece una creadora súper interesante y que, bueno, nos va a explicar ahora qué era su trayectoria. Yo la voy a presentar con un documento aquí que tengo y después ya te di la palabra, ¿vale, Melanie? Venga, perfecto. Pues, bueno, Melanie Werder, no sé cómo, no sé, ¿sí? Sí, sí. Sí, Así porque es. es suizo, sé que es Werder, sí. Ok, vale. Pues, ok, pues es dramaturga y ahora nos lo va a presentar mejor, pero bueno, ella cree, lo he escrito como un guiño, como una astucia, como algo incómodo en ocasiones y que puede relajar momentáneamente. Y obtuvo el premio a la mejor dramaturgia por su pieza Las uñas Kodak en la Federación de Teatro Universitario, así como el premio Mejor Iniciativa Solidaria de la Cátedra Complutense de su proyecto Teatro por Teléfono, el cual conozco, en el que se estrenó su pieza telefónica a tiempo real Lunares. Entre otras piezas, ha estrenado, escrito e investigado sobre el día a día de mujeres basureras en FEMS 2.0, Residuos no peligrosos, sobre supermercados, saqueo y colapso en Nutella Days, futuros distópicos en los que los hijos de los influencers pueden denunciar a sus padres por exponerlos en redes en sheltering, ¿no? Sí. Mudanzas y alquileres en tiradísimo de precio, sobre futuro y decisiones universitarias en Aquí no se juega al MUS, o las condiciones laborales de la juventud en Becarios Universales contra el mal amigo. Y también versionó para teatro, y esto me da mucha pena haberme lo perdido, un videojuego en Coda, retrospectiva 2017-2018, y ha escrito El Día de la Serrana, mezclando bucle temporal y siglo de oro. Ha sido becada por el Teatro Liur, Carlota Soldevilla Dramaturgia 2020, la Sala Cuarta Pared, etc. en Blanco 2020, y ha sido integrante del 9º Laboratorio de Escritura Dramática de las GAE 2021. Y ha formado parte del Obrador Internacional de Dramaturgia, la Sala Beque en 2022. Y también está intentando terminar su tesis en estudios teatrales en la Universidad Complutense. Ahora ya sí que sí. Coordinar el proyecto Audioguía para la Igualdad, del que es investigadora principal, ser dramaturga de cabecera de su compañía Aumento Estudio, pintar el mueble de la entrada y llegar a tiempo a los cumpleaños con un buen vino y no terminar desquiciada del todo. Son muchísimas cosas y bastante complicadas, pero yo creo que tú puedes de sobra. Pues sí, qué loco. Gracias por leer esto y muchas gracias por invitarme. Que Hombre, de a ver, yo repente, ya sí que te doy la palabra a ti para que tú nos cuentes todas las cositas. qué bien, qué bien. Pues nada, a ver, yo os voy contando un poco y tú, si te parece, pues me vas cortando porque al final he preferido plantearlo como un dialoguillo. Entonces, si te parece, voy a apuntar un poquito las inquietudes o lo que sea que pueda interesarnos o un poco como los bandazos. Y había pensado trabajar, bueno, y también un pequeño spoiler, que es que justo ese texto es lo que he escrito para la contraportada del texto de la publicación que escribí este año en las residencias del Centro Dramático Nacional. Y justo eso es que acababa de terminar de escribir la contraportada, donde tienes que escribir una biografía y siempre es todo tan serio, rollo, está formada en este, hecho esto, y yo puse rollo, bueno, voy a intentar no señalar un poco que realmente si hacemos tantas cosas lo acabamos desquiciadísimas todas y, y era un poco la idea, y mientras me lo ibas leyendo me iba estresando yo sola, en plan de, sí, son muchas cosas, pero nada, todo bien.
Pues bueno, yo había pensado sobre todo compartir, si os parecía interesante, un poco hacer como varias pinceladas, un poco de lo que yo trabajo, la relación que he tenido un poco con la dramaturgia, porque además yo tengo un perfil que está muy relacionado con o sea, es la práctica teatral y también la investigación teatral y la investigación académica. Y son dos perfiles que parece que son así como muy o sea, como que sí, sí se siente mucho, se habla mucho, que hay mucha separación entre la teoría teatral y el mundo de la práctica, y a veces se generan como choques o encuentros, y a mí me hace mucha ilusión hablar de los encuentros, de hecho, ¿no? Y las pocas personas que estamos en ambos mundos, así de los estudios teatrales, pero a la vez también hacemos práctica, siempre notamos el desprecio del mundo del uno por el del otro. Entonces siempre estás en una familia donde en la familia te dicen, ah, sí, bueno, los de la práctica, o luego dicen, ah, bueno, pero tú en la universidad, ¿no? Y entonces yo que estoy así en esa intersección, pues pensaba hablaros un poco de cómo se vive esa intersección o cómo he ido adaptando esas prácticas y cómo creo que pueden ser muy, muy útiles también para ser. Yo al final pienso, bueno, ¿por qué investigo? Pues yo investigo porque yo creo que quiero ser mejor dramaturga. ¿Y por qué soy dramaturga? Pues porque creo que quiero ser mejor investigadora o mejor académica o entender más. Al final creo que hay una intuición desde siempre, porque yo me formé en periodismo a la vez que estaba estudiando teatro, que empecé haciendo interpretación porque no sabía que se podía escribir. De hecho, eso es importante, creo, saber que puedes estudiar dramaturgia si quieres, incluso dirección. Pero yo cuando era pequeño solo sabía que quería hacer teatro y me apunté a teatro y lo primero que había que hacer era actuar, ¿no? Entonces, como que he hecho así un camino largo para darme cuenta que lo que realmente quería hacer era crear el universo. De hecho, cuando actuaba, bueno, yo estudié en la escuela de Baleares, siempre estaba muy estresada pensando en qué digo, cómo lo digo y por qué lo digo y la fuerza de las palabras, y yo no sabía que había una disciplina justo prima hermana, que a ver, en ese momento en Menorca, de donde yo soy, no se trataba, que me iba a funcionar. Así que bueno, recuperando un poco, porque de verdad que me deshilacho mucho yo en mis cosas, y encima aquí que veo las caritas y todo, porfa, hazme como señales o algo y yo digo, ah, sí, sí, reubicamos No, 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 en el, yo estoy viendo que va muy bien, vaya. en el interés. Así que bueno, yo, una de las partes donde más he podido unir como teoría o metodología, ¿no? Porque al final para escribir pues una metodología es muy difícil tener y no se puede enseñar. De hecho, a mí es lo que más me fascina, que no sabemos qué funciona en teatro, ¿no? Y más no sabemos qué funciona cuando escribimos o cuando montamos cosas o cuando probamos. Y, y una de las maneras que me ha servido a mí para utilizar una metodología es que siempre he estado como muy apegada a lo que se llama ahora lo real, que es meter cosas de lo real. O sea, sí te puedes inventar tus mundos, pero yo, que además estudié periodismo, pensaba, oye, tiene que haber alguna manera de mezclar esto. Y cuando descubrí que había una rama que se llamaba teatro documental, donde tú podías utilizar todo lo que yo había aprendido o aplicado de ética periodística y de maneras de entrevistar y de testimonio, y que había una manera de teatralizarlo, dije, hostia, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, como que me pasé como mucha parte del principio de mi escritura fue realmente teatro documento, además técnica y luego aplicada en una técnica verbatim. Entonces yo era súper, tengo que investigar, entrevistar y solo reproducir fragmentos de lo que me han dicho los entrevistados, además con esta técnica que se llama verbatim, que es muy común en los países anglosajones, en la cual tú entrevistas a alguien y luego a tu actor, a tu intérprete, le das directamente un trozo de la grabación de la persona a la que has entrevistado. Por ejemplo, FEMS de las mujeres basureras lo hice así. Entonces, primero tienes una relación muy cercana con gente que tú entrevistas sobre una temática, luego yo preparé como una especie de recortes, y esos recortes luego los actores, para crear su personaje, se basan en la manera de hablar, en las pausas, en los silencios, y lo repiten un poco como si fuesen, pues eso, como que los encarnan desde la voz. Es una técnica que yo empecé a trabajar mucho al principio y que me servía mucho como la metodología periodística, la manera de narrar, de contextualizar, como que al principio tenía una exploración súper clara de voy a reproducir tal cual lo que me han dicho. Y luego mis inquietudes ya fui avanzando y ya fui cambiando un poco, pero creo que sí que en mi escritura en general he mantenido mucho, importa mucho cómo hablan y cómo no hablan, y el habla de los personajes, y al final también te enganchas un poco a hacer entrevistas, y aunque sea para textos inventados, pues aún así sigo haciendo entrevistas o sigo como cogiendo fórmulas que a veces son incorrectas, ¿no? Y cuando lo creas y cuando lo escribes te dicen, no, pero esto está mal dicho, esto está mal escrito, no, es que este personaje habla así, ¿no? Como que me mola mucho coger la manera de hablar de lo real y irlo metiendo en mi práctica. Entonces es una de las cosas que he dicho,
si no hubiese tenido toda esta metodología periodística, no sé cómo habría aterrizado algo tan vasto y tan guay como el teatro, pero para mí ha sido eso, relacionarme con eso. Y luego, como ya me empecé a fascinar metiéndome con lo real, empecé a decirlo yo, vale, pero es que hay otro mundo que es Internet, que a mí me flipa muchísimo, que es la de Sharenting, mi pieza de Sharenting, que es, oye, ¿se puede meter Internet en una obra de teatro? O sea, era como mi pregunta, rollo. O sea, a ver, hay una historia que es esta distopía donde hay eso es un libro que está editado en la Fundación SGAE, creo que es el 10º, o el 10º laboratorio de escritura, o sea que lo podéis leer allí. Pero mi reto fue eso, como coger testimonios y cosas que se decían en los blogs y en redes, que parece que lo que dices en redes no es importante, y con esos parlamentos, como que a mí me gusta siempre como ponerme trampas. En vez de escribir una historia y ya, pues yo digo, venga, voy a intentar hacer esto. Y entonces me ponía como normas, en plan, pues como Chicago APA, pues APA para mí misma. En plan. Y ahí metí como todo fragmentos de Internet. Intenté que el género fuese el propio Internet. Bueno, es como un experimento, pero creo que me salió bastante guay. Y porque ocurre muchísimo en encontrar todo lo fragmentario, como que me gusta mucho todo lo fragmentario. Y no sé, y así de cosas interesantes, bueno, puedo hacer un poco de spam, si queréis, porque tengo ahora que tenemos 7, 8 y 9 de noviembre en el Corral Cervantes, se va a estrenar con mi compañía la última obra que he escrito, que es una adaptación del Siglo de Oro de La Serrana de la Vera, que además he trabajado con Elia Moncayola, que es filóloga también, que ella me ha hecho la asesoría de todo, pero bueno, he hecho una especie de ruptura de la cuarta pared y entonces está como el bucle temporal, o sea, como poner nociones contemporáneas, pero ruptura de cuarta pared, estilo Fleabag, peleas rollo Kill Bill y luego manteniendo la esencia de la historia del Siglo de Oro. Entonces, es verdad que es un choque, que también mola porque es realmente el choque de mi idea de dramaturgia rápida, fragmentaria y tal, con la visión de mi compi filóloga Elena, que estaba ahí diciendo esto, y ha sido como muy chulo porque hemos negociado mucho ahí, creo que ha quedado bastante guay con la firma de los directores. Así que si alguien quiere ver algo que he hecho, pues mira, es su momento. Y no sé qué imaginarte. ¿Qué días has dicho que era? Eso es 7, 8 y 9 de noviembre en el Teatro Corral Cervantes en Madrid. Vale. Pues... No pasa nada, si esto lo ves en YouTube dentro de 4 años, pues dices, bueno, a ver qué tal fue, y lo miras así. Vale. Bueno, tú termina de... Es que todavía sé que tienes ahí algunas cosas más que puedes exponer, porque yo ya después te iré haciendo preguntas sobre... Vale, y luego pues, a ver, hay una cosa que me interesa mucho también, que creo que ha sido como lo más loco que como el reto así tocho que tuvimos el año pasado como compañía, que fue adaptar un videojuego. Entonces, sí, hemos adaptado, yo desde la dramaturgia, pero luego se ha adaptado en general la experiencia y pensamos, rollo, ¿se puede hacer desde el teatro adaptar una experiencia de videojuego? Y elegimos un videojuego que al director, a Sergio Iglesias, le había flipado mucho y además hubo un momento muy colectivo de jugar todos a The Beginner's Guide. Y luego pensamos, vale, vamos a intentar transmitir la misma sensación que hemos sentido jugando al juego para el espectador. Pues claro, eso se convirtió en un trabajazo de un equipo casi de 12 personas y al final acabamos creando como una especie de pieza relacional en la cual las personas se relacionan. Entonces, bueno, como el juego es una especie de compendios de juegos de un autor, o un autor o un autor, porque no se dice en realidad, pero bueno, nosotros pensamos en hacer un compendio, una retrospectiva de piezas escénicas. Y entonces, bueno, pues trabajé con el texto intentando adaptar toda la historia para convertirlo en una experiencia realmente como de juego, como que las personas que estaban ahí, pues en el recorrido que se hacía por el teatro, en el recorrido había una guía y la guía te decía, te voy a enseñar las piezas que hizo Koda, que es una persona que admiro mucho su trabajo. Y entonces ibas viendo sus piezas. Y creo que ha sido como uno de los retos así más guays, porque a nivel lenguaje... pasar del lenguaje de un videojuego a fórmulas teatrales, pero además como habla mucho de la creatividad, como que la base era hablar de la creatividad, pues tuvimos muchísimas conversaciones con todo el equipo, con todos los intérpretes, para ver hasta qué punto podíamos coger la esencia de un sentimiento que te crea un videojuego, intentar adaptarlo a que un espectador totalmente ajeno a eso lo pueda sentir. Y es una de las cosas bastante chulas.
Y ya está, y en realidad ahora así como manteniendo estas dinámicas, que si quieres luego te cuento un poco más, como afino un poco pues algunas cosas locas que probamos, ahora estamos haciendo, que creo que es interesante también, encontramos la manera de intentar aplicar el teatro dentro del ámbito universitario, entonces dentro de un proyecto de investigación. Y este es el tercer año que también, pues junto a mi compañera Elena, que también es doctoranda de la Complutense, nos hemos presentado unos proyectos del Observatorio del Estudiante de la Complutense que generalmente son para hacer estudios sociológicos o de investigación sobre el alumnado, y pensamos por qué no hacerlo a través del teatro. Entonces, es la primera vez, al menos en la Complutense, al menos en filologías, que hay un proyecto de investigación con todas las dinámicas que tiene un proyecto de investigación, pero el entregable es una pieza de teatro. Y claro, nos está dando muchos problemas porque siempre es la primera vez que lo hacemos y todo el mundo se queda alucinado, pero a la vez es tal cual, o sea, hemos conseguido que esa propuesta se acepte. Entonces, es ya el tercer año que lo hacemos. El primer año lo hicimos con alumnado, de hecho les enseñé la técnica pues, del teatro documental, que grabasen, o sea, que el propio alumnado fuese como interlocutor, y ahí encontramos pues muchísimas cosas del año COVID y cómo les había afectado. El segundo año lo hicimos lo mismo, pero la potencia de las entrevistas era tal que hicimos que actores profesionales interpretasen los testimonios de toda la comunidad universitaria. Y este tercer año estamos haciendo la verdad es que vengo de adaptar el videojuego y hacer cosas así más dinámicas relacionales, donde el público no está sentado, sino que se mueve dentro de la función y puede jugar y todo es mucho más frágil, pero a la vez más emocionante. Pues bueno, vamos a hacer una audioguía con la relación con el espacio que se tiene en la universidad, porque al final hay una vinculación muy emocional en los recuerdos, pero de todas las personas, desde el PAS hasta el alumnado, hasta las horas que pasas ahí, hasta cómo son los espacios, y vamos a intentar hacer como una especie de arquitectura emocional, estoy aquí robando a Siminiani, pero una arquitectura emocional con una audioguía. Entonces, tenemos un sistema muy chulo que es que hay unos auriculares que tienen varios canales. Entonces, tú, según si pulsas 1, 2, 3, vas a oír diferentes arquitecturas emocionales de personas a las que entrevistemos. Y esto está mezclado con actores, entonces es como una especie de visita guiada por la universidad y a la vez teatralizada con auriculares, y irás viendo como unos actores que te guían. Y lo interesante de esto es que realmente es transferencia, porque es todo el conocimiento teatral de un espectáculo relacional, pero porque al final entregamos, bueno, luego nos pegamos unas palizas de burocracia fascinantes, como ya bien sabréis, pero entregamos la pieza, o sea, y a mí me parece súper bello que se pueda hacer y que hayamos conseguido con mucho esfuerzo que el entregable sea la experiencia que ocurra ese día, esa visita guiada, que no es un paper, pero luego se pueden hacer, o sea, y luego hacemos en realidad, pero que el teatro tiene muchas herramientas y mucha metodología, que creo que parte de mi investigación, y que llegan a este término así como universitario, y que funciona, y que en realidad lo escénico también es investigación de vida universitaria, lo más puro. No sé si me he explicado bien, vaya chorreón. No, sí. A mí me parece fascinante, de hecho, que hayáis conseguido meter el teatro como parte de algo que es lo que tú dices, que es tan burocrático, tan árido, no sé. O sea, me parece fascinante. Y de hecho, sobre eso, porque al final el laboratorio está enmarcado, bueno, que te lo comenté el otro día, estuvimos hablando, ¿no? Está enmarcado en un proyecto que es el proyecto Claroscuro, que es pues de expandir un poco las redes universitarias, expandirlo hacia los estudios culturales, pero también, pues claro, todo esto para mí al menos tiene muchísima conexión con la transferencia. Entonces, esto que tú dices me interesa un montón, y yo me imagino que a nivel taller y proyectos interesa mucho. Y cómo reaccionaban, porque dices que el primer año fue con estudiantes, ¿no? Con alumnado. ¿Cómo fue la reacción de ellos cuando de repente les planteas, pues mira, vamos a hacer esto,
recoger testimonios, después ellos actuaron, ellos y ellas actuaron también. Sí. O sea, se dividió en dos partes, pero no sabemos muy bien cómo iba a funcionar. Y de hecho pensábamos que yo, pues como siempre piensa estas cosas, que no va a haber, como cuando hicimos teatro por teléfono, que luego lo cuento, que pensábamos que nadie iba a contestar esa llamada y luego fue una locura. Pensábamos que realmente no, porque era totalmente, o sea, era en el Paraninfo de la universidad los lunes, completamente gratis, simplemente te tenías que apuntar y formaba parte del proyecto. Y así ellos tenían formación un poco en teatro y luego ya como también formación en investigación. Y la idea era generar de esos talleres de los lunes, que justo eran los lunes, si luego alguien quería quedar para generar la pieza, pues bien. Y si no, simplemente era, o sea, nosotros invitábamos al alumnado a hacer un taller de teatro documental. Y se apuntaron bastantes personas, yo diría que casi 20 y pico, luego ya fue fluctuando, pero bueno, durante varios meses, yo creo que 2 meses, di un taller de teatro todos los lunes, de teatro, de chándal, moviéndose, y era justo después de la pandemia. Entonces teníamos mucho alumnado de primero, o incluso de segundo, tercero, que era la primera vez que hablaban con alguien de otro curso, la primera vez que encontraban algo de comunidad. Y tuvo un efecto muy importante respecto a generar vínculo, porque venían de un mazazo en todo eso y también de pues personas muy como con, o sea, sus relaciones sociales completamente atomizadas, porque además era justo esa edad que tienes 18, ha sido el COVID, no has visto a nadie, 19, 20 y estaban un poco, y el teatro hizo un poco ese efecto. Entonces estaban casi más vamos a hacer teatro, vamos a contarnos, compartirnos, gente de diferentes grados, de diferentes. Y de allí les pregunté, sí, claro, yo les daba, pues tráeme una grabación de algo que te interese. Y también así funcionaba mucho para expandir situaciones o cosas que fuesen de interés. Y había una cosa muy de foro, totalmente. Y además lo interesante era eso, que no marcábamos nosotros, ni Elena ni yo marcaba el taller hacia dónde iba temáticamente, sino que era un poco foro y era como, vale, ¿de qué queremos hablar? ¿Sobre qué queremos actuar? ¿De qué va a ir la obra? Y yo pensaba, bueno, pues si nadie quiere actuar, pues lo haré yo. O bueno, cogeré todo el material de estos días y veremos a ver dónde lo estrenamos o qué hacemos. Pero no, se quedó casi todo el mundo. De hecho, se añadieron personas, la mayoría era la primera vez que habían actuado. De hecho, actuaron en la universidad y luego actuaron también en el Escorial en una función en junio, donde vino su familia. Bueno, fue como una cosa súper emotiva y realmente de repente tenían los lunes algo universitario, de teatro universitario que se había generado. O sea pero que en vez de ser pues historias de otro eran suyas. Y fue realmente una respuesta súper buena. Y bueno, aparte del impacto, ¿no? De que eso fuera justo después del COVID, que me imagino que es lo que tú dices, que la gente, pobrecilla, esa gente de primero que de repente no había visto a nadie. Claro, sí, o de segundo que durante un año no habían visto a nadie. Eso a mí, pues a mí eran los que más me chocaban y decían que en su clase además había habido muchísimo abandono, muchísimo. Normal. O sea, yo creo que hay una generación bastante rota y o sea, es lo que al menos recibimos porque luego tratamos de hablar del tema y de recibir eso y se notaba mucho que además tenían ganas, ¿no? de hablar de eso. Normal. Wow. Y una pregunta, porque lo del teatro por teléfono, ¿el teatro por teléfono lo hicisteis durante la pandemia? Pero, durante la pandemia, sí. Pero eso, o sea, ¿esa idea surgió antes de la pandemia y coincidió que lo aplicasteis en la pandemia? ¿O fue que salió en la pandemia? Nada. Estábamos en la pandemia, que además estábamos, pues justo, él era mi compi, y yo, y vimos que entonces nos habíamos apuntado a uno de los sistemas que había antes en Complo Emprende, que es como una dinamizadora, ¿cómo se llama? Incubadora de proyectos de la universidad, y pensamos ver un poco cómo se hacían estos proyectos respecto a humanidades, porque tenemos ahí un proyecto de humanidades que queríamos hacer. Evidentemente eso se trunca con el COVID, pero estamos en la lista de correos. Y vemos que dan un poco de financiación, y cuando digo un poco de financiación digo poquísima. Vemos que dan un poco de financiación a proyectos que puedan ayudar en la situación de emergencia en la que estábamos viviendo. Pero claro, estaba encarado a, pues si quieres crear unos guantes, si quieres intentar ayudar a hacer mascarillas con lo del Decathlon, o sea, era un poco intentar hacer eso, pero nosotros pensamos, vale, ¿nosotros qué podemos hacer desde las humanidades? Y decidimos en esa convocatoria, que en realidad estaba encarado un poco a eso, proponer algo. Y simplemente, pues eso, porque yo tenía, además, como estaba en casa de mis padres, tenía que me estaba quedando allí, tenía el libro este de Gianni Rodari de cuentos por teléfono,
Y como estaban ahí todos mis libros infantiles, que yo dormía en mi cuarto de antes, y lo veía ahí y le propuse a él, me dije, tenemos que pensar algo así, porque todo lo que estaba, todas las iniciativas de ocio eran vía Instagram y vía redes sociales. Y las personas mayores no tenían acceso a Instagram y redes sociales. Y además creo que yo oí una entrevista de una señora mayor que decía que no, que sentía que se estaba perdiendo, que tenía que llamar por teléfono a su hijo, a su nieto, para que le enseñase. Bueno, no sé cómo surgió la idea de decir, vamos a intentar ayudar a estas personas. Y luego el colectivo que yo más conocía, que realmente estaba en el paro más absoluto, como todos los que había, pero vamos, los intérpretes, actores y actrices, olvídate, pensé, vale, pues vamos a conectar estas dos líneas. Pero fue todo origen dentro, o sea, todo se creó en nuestras habitaciones por videollamadas, por más mega llamadas, y todo se generó a distancia, o sea. Y nada, para quien no lo sepa, pues creamos eso, una iniciativa que tuvo dos partes. La primera era así, hicimos como una guía que era guía para actores y actrices de guardia, y ahí tenían todas las instrucciones y nosotros les íbamos a dar el teléfono de una persona, idealmente una persona mayor, para que le contasen una historia que yo había escrito. Y funcionó tan bien, o sea, pensamos que no iba a venir nadie, funcionó tan bien que tuvimos, o sea, teníamos Excels con datos para conectar, porque había tantos actores voluntarios, tantas actrices, y pues de verdad, muchísimo, o sea, todos los intérpretes dando sus datos y personas a las que conectar, y nosotras manualmente con un Excel en plan, vale, pues yo qué sé, tal actor de la compañía joven del clásico se conecta con la abuela de tal, y así, a mano, y entonces todo el rato y les íbamos mandando los correos, además teniendo un montón de cuidado con los datos. Y fue pues realmente se apuntaron casi 300 personas. Y todo gratis, o sea, todo era como nuestro trabajo era unir voluntariados. La pandemia se alargó, funcionó tan bien que pensamos, vale, vamos a afinar esto. Pedimos un poquito más de financiación que fue destinada a pagar a los actores, y entonces contratamos actores profesionales también, pero esta vez en vez de ser algo tan grande voluntario era una función como tal. Y lo que molaba de esa función es que pasaba en tiempo real. Durante 3 días la historia iba avanzando y te iban llamando como si tú fueses uno de los personajes de la trama, y había desaparecido un perro y entonces te llamaba el personaje, y durante 3 días te llamaban así, llamadas cruzadas. Y ahí se pagaba una entrada que era casi simbólica para poder cubrir los costes, y eso se creó así. Wow, no, eso sí que me pareció una cosa, vamos, increíble. Joder. Muy loco. Sí, Joder. muy guay. O sea, que veo, o sea, que es que tú estás todo el rato como conectando. O sea, yo que claro, yo te conocí en el programa de doctorado. De hecho, estabas en el ítem en ese momento trabajando. Y claro, yo no sabía que tú tenías la faceta de creación. Entonces, claro, para mí es como lo que tú dices de cómo vivir esas dos realidades. Y yo veo que es que tú estás todo el rato como yendo a la gente, ¿no? En plan, bueno, espérate, a ver qué pasa aquí. Y aparte de que, bueno, es que tu creación viene, de hecho, de la realidad, de coger trozos de realidad, ¿no? Que, bueno, si has hablado de eso, de cómo al principio, ¿no? Sí que te centrabas mucho más en trabajar con el material crudo, ¿no? De, wow, esto no lo puedo tocar, no lo puedo. Pero, ¿y cómo poco a poco te fuiste separando un poco de esa idea? ¿Te daba como cosa al principio de decir, wow, no puedo tocarlo, si lo toco es que lo estoy manipulando? O, no sé, ¿cómo ha sido Total. eso? Total, pues bueno, han pasado bastantes años y yo, no, pues sí, aparte, pues imagínate cómo es el nivel, que es el tema de mi tesis, es eso en concreto, es un poco encontrar la ética del teatro documento y los marcos que los rodean, y un poco las estrategias para intentar hacer que el espectador empatice, y ver un poco los paralelismos entre cosas que te avisan mucho en periodismo. Era gracioso porque yo estudiaba periodismo y a la vez teatro. Entonces, en periodismo te explican, en teoría, que luego, a ver cómo se cumple, pero te explican pues herramientas para no manipular, para no sesgar, para no conmocionar, para cortar toda emoción y tratar de transmitir la información de manera efectiva. Y a la vez estás estudiando cómo emocionar, conmocionar, que lloren, que la emoción salga, cómo utilizar tu cuerpo para que tal. Entonces, eran dos mundos que de hecho yo me sentía que tenía que estar en uno y otro. Entonces, para unir esto, cuando encontré el teatro documental era como, wow, voy a cuidar este documento tan importante, porque si no, si yo no hago nada, no hay manipulación. Pero claro, eso es una falacia, es completamente naif, y es desde el mismo momento en el que yo decido coger un tema está mi subjetividad y mi manipulación.
Y con el tiempo me he ido dando cuenta que hay muchos temas o muchas cosas de las que hablas con la gente que creo que es casi más bonito o más interesante teatralmente o que les va a gustar mucho más que utilicemos esto es muy ñoño, pero es así, los creadores somos así, la poesía o la deformación o la exageración o el juego con algo que tiene una base real, intentar, o sea, trabajar teatralmente con el testimonio no es destrozarlo. Pero claro, hay que ver cómo, ¿no? O sea, no puede ser de cualquier manera, que también hay que ver y ser muy consciente, pues yo, por ejemplo, soy muy consciente de mis contradicciones, de mis limitaciones y de cómo lo trato todo, pero claro, luego ya también un poco que te pones a crear proyectos, vas viendo y vas ampliando el equipo, trabajando con directores, con más intérpretes, con técnicos audiovisuales, con gente muy guay, y te das cuenta que el documento crudo puede tener mucha más amplificación si lo contextualizas guay. Y a mí trabajar de esa manera, como deformando lo real, y cada vez me parecía mucho más interesante porque hablaba mucho más de lo real que igual simplemente si yo me siento y te cuento mi hámster ha muerto. Pero si hacemos todo un juego de que se entiende que es teatro, o sea, yo siempre intento simplemente con la metodología cuidar mucho todo lo que hay alrededor. A pesar de que probablemente, pues, o sea, es mi punto de vista, es subjetivo y es un juego, pero al menos no digo, oh, no, esto es todo súper subjetivo, soy periodista. No, esto es teatro y aquí hay una manipulación y una búsqueda empática desde el primer momento. Pero vamos, que sí que claudicar ante la imaginación ha sido un viaje largo y me ha costado un poquito y al final pues he descubierto que mi camino va mucho más por ahí. Bueno, en ese sentido, es lo que tú dices, ¿no? Sí, está la teoría de que tiene que ser, no, la información, la ética del periodismo se supone que es la de transmitir los acontecimientos lo más objetivamente posible, pero en ese sentido creo que el teatro es más honesto porque al menos te dice, oye, mira, esto va de emocionar y conmocionar, porque al fin y al cabo, pues transmitir información en el momento en el que está involucrado el lenguaje, el gesto, la imagen, da igual, ya ahí hay una interpretación subjetiva. Y de hecho es que justo eso que estábamos hablando el otro día, de que eso también está en el juego que adaptasteis a teatro, en The Beginner's Guide, ¿no? Que va un poco pues de, hay una serie de juegos y claro, vosotros habéis cogido el juego que ya de por sí es como una antología que alguien hace dando una interpretación. ¿Cómo le habéis dado esa vuelta más? O sea, ¿le habéis dado una vuelta más? Que me imagino que sí, pero ¿cómo así a partir de esto? Sí, o sea, dijimos, vale, vamos a llevarnos esto. También, bueno, fue pues, los debates y la batalla que fue, porque yo lo que me encargaba era como de la dramaturgia y las palabras, pero fue bastante guay porque fue como un proceso muy abierto con todo el equipo, con los intérpretes, director y tal. La batalla para hasta qué punto decidir simplemente qué juego se utiliza y cómo se adapta, porque son un montón de minijuegos y es un trayecto. Entonces nosotros lo que hicimos fue, pues esto, pusimos una guía, pusimos el personaje que aquí es en el juego es el narrador, pues la narradora era una guía. De hecho eran dos actrices que se turnaban porque era tan intenso emocionalmente que para hacer varios pases hicimos doble turno. Y básicamente la guía te decía, mira, yo soy, además metimos un poco el elemento de lo real, porque eran o de Avilés o de Arroyo Molinos, te decía, mira, yo soy muy, muy fan de un performer de Arroyo Molinos, o un performer de Avilés que me ha flipado, así que venid, que os voy a enseñar, he reconstruido aquí en la escuela las piezas de este performer. Y entonces todo el público pues iba viendo piezas muy pequeñitas, pues cada una como imitando un poco el estilo. Y una de las cosas que yo creo, bueno, al menos yo estoy más orgullosa, es que hay uno de los juegos que creo que también por eso está la conexión, que es en un teatro. Y las varas del teatro van bajando sobre el público y te sientes completamente pues aprisionada. A ver, al final este juego habla de un montón de cosas, bien lo sabes, pero bueno, creo que es una de las sensaciones que al menos a mí como, pues eso, haciendo teatro, dije, estar encima de un escenario, te van bajando las varas y que luego las varas sean un poco como una cárcel y alguien te está diciendo, esa voz que es como del supuesto director que te dice, lo haces todo mal, no lo haces bien. Bueno, esa sensación intentamos replicarlo exactamente en un teatro, en el escenario, con el público. Y lo conseguimos. Entonces fue bastante como muy guay, ¿no? Pero luego el cierre repetimos exactamente igual, de hecho, porque al final habla un poco de cómo manipulas las cosas según tu relato, porque el narrador manipula las cosas y estás siguiendo al narrador todo el rato como espectador, en nuestra adaptación también, viendo las mini piezas por todo el teatro
Y luego cuando llegas ya al final, llega como la última pieza que se giran un poco las tornas y la persona que tanto admiraba en Arroyomolinos de repente se da la vuelta y le dice, por favor, tengo que pedir que me dejes en paz. Y entonces ves otra visión de toda la historia y eso ocurría con un monólogo final. Entonces se proyectaban el mensaje final de Coda, que aquí ocurría igual, y ya se quedaba la persona que hacía de guía y que te contaba todo súper guay, de repente se rompía y la actriz contaba la historia desde el otro punto de vista. O sea, que hicimos un poco como un juego de un monólogo con visiones, pero muy guay. Y la gente luego jugaba cosas y, de hecho, uno de los hallazgos más guays de cómo adaptar la jugabilidad de un videojuego a la colectividad del teatro, que probablemente es una cosa que queremos seguir explorando, es que pusimos un Jenga enorme en el centro del escenario. Y el público cuando llegaba, bueno, había una cantante y un músico que cantaban la canción del videojuego y entonces no se decía nada. Y no se podía avanzar hasta el siguiente nivel hasta que el público no entendiese que tenía que jugar. Y simplemente no había nada, o sea, se levantaba así, que estaba cubierta así con una tela súper mona, con un invento que hicimos con un hula hoop para que no se quitase, y luego nada, el Jenga enorme, enorme, y la gente tenía que entender que tenía que jugar para seguir avanzando. Y la verdad es que eso creo que ha sido de los momentos teatrales más, y no los puedes escribir, no los puedes crear, y de repente gente que no se conoce de nada, está el público jugando a algo. Y cuando ya se rompía, se caía, ¡buah! Se acababa la música, los músicos se iban, se iba todo el mundo y ya empezaba, de hecho, las varas bajando y esta sensación. Entonces creo que ha sido como de las maneras más guays de adaptar eso y creo que lo seguiremos usando porque funcionó muy, muy chulo. Joder, qué guay. Porque además es que es justo... Es que no sé si esto fue hablando contigo o no, porque bueno, que como que el lenguaje del videojuego, el principal lenguaje del videojuego en el que interactúa es actuar. En plan, como jugador cuando estás jugando, el juego no pasa si tú no haces cosas. En cambio, estamos muy acostumbrados, excepto en performance, un poquito más, pues ya si te mueves en círculo un poquito, no sé si llamarlo, bueno, alternativos, ¿no? Quizá. El teatro sigue siendo mayoritariamente ahora de tú entras, te sientas en la butaca y ves la obra. Entonces, el verbo incluso es total. Y que incluso decía que incluso en algunas piezas que te dicen, no, son muy relacional, en realidad como espectador solo puedes hacer una cosa en un camino, porque si vas a tocar otra cosa o vas a hacer otra cosa, o sea que a veces es más la ilusión de que estás jugando que no realmente estar jugando. Que en los videojuegos también pasa, algunos tienes más libertad auténtica y en otros no, pero sí, totalmente. Pues eso, por cierto, otra cosa, es que eso ya lo hablaremos si quieres, pero es que si estáis interesados en seguir explorando por esa vía, es que hace un año o así, justo en la pandemia, hay una compañía de teatro, que es una compañía de teatro que existe dentro de un videojuego, pero funciona como una compañía de teatro, ¿vale? Y tienen un montón de gente trabajando y hay gente que es intérprete, hay gente que está en la utilería, hay gente que está con las luces, tienen hasta gente que toca la banda sonora y es gente en su casa tocando, en plan tocando. Y de repente tienen un canal de Discord y está el regidor y el regidor va diciendo, ahora entras tú, no sé qué, pero es que ensayan y todo. Guapísimo. O sea, eso ya te lo tengo que contar porque eso te va a gustar. Me encanta, pero además es un paralelismo. Fíjate qué chorrada. En la adaptación al videojuego teníamos había bastantes actores, había una figura que era el NPC, que era, pues eso, hacían de NPC, además se quedaban así como en modo selección y los actores interpretaban, lo llamamos nosotros NPC, pero bueno, era, ¿sabes? Cuando estás esperando a que te seleccionen o no haces nada y tienen la acción esa de estar así como... Y cada uno como que masterizó su gesto NPC y había toda una exploración corporal de ese modo selección, que es totalmente un paralelismo en el mundo de los videojuegos. Hay alguien haciendo teatro y en el mundo de los actores hay alguien haciendo de NPC, me encanta. Sí, pero de verdad que es así, o sea, pero gente ensayando y que decían que el método de ensayo era que cuando estaban leyendo tenían que leer en voz alta el diálogo y ponerse como en su casa a gestualizar y a ver encontrar qué gesto acompañaba mejor lo que estaban diciendo y entonces tenían que encontrar un gesto en el personaje que se adecuase lo máximo posible a eso. O sea, es que yo estaba flipando, digo, pero esta gente Guapísimo. se le va la olla, a la gente se le va la olla. Pues, ok. Bueno, ya una última pregunta, porque sé que has estado, bueno, de hecho no sé si sigues ahora mismo o ya terminaste. Es que el otro día no lo dijiste, pero no sé si has terminado ya la residencia. Sí,
Estoy a puntísimo de terminar porque dura justo un año un curso y estoy ya, cuando ya de hecho en la feria de autores presentamos el libro ahora, que es el cierre y justo se presentan las nuevas personas que entrarán ese año, así que estoy en el mini, o sea, me queda esto para terminar. Vale, pues no sé, hombre, es que no sé si puedes hablar de eso un poquito, si quieres, si cómo Claro, es tu último proyecto, cómo ha sido este tu último proyecto, cómo te... sí. Sí, claro, ¿no? Sí, pues además esto es muy guay porque ahora ya está cerrada la convocatoria, pero vamos, las personas interesadas en escribir, por favor que se apunten porque es una convocatoria pública donde no tienes que proponer un proyecto, sino que tienes que mandar una carta de motivación y piezas que hayas escrito y se pasa un proceso de selección y durante un año pasas a colaborar con el Centro Dramático Nacional, además viendo las piezas, bueno, colaborando, teniendo ya un equipo y mientras tanto hay que escribir una pieza. Entonces yo sí, va a salir pronto ya que se llama Buena Suerte Chica, mi proyecto, que partió de un hecho real, pero que luego al final he hecho toda una exploración más del lenguaje y en la manera en la que contamos las cosas y de hecho parte incluso de la premisa de cómo me interesa mucho el testimonio y cuándo tiene que hablar el testimonio y cómo tiene que hablar, pues yo pensé, ¿qué pasaría si el personaje protagonista le ha pasado algo y no lo quiere contar? ¿Cómo se montaría todo el mundo para contar estos hechos, ¿no? O cómo abordar lo real desde un poco lo poético desde esta manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues me basé, al final es una ficción, pero bueno, mezcla un poco activismo climático y habla también bueno, los movimientos sociales y de cómo los policías se infiltran en los movimientos sociales desde ese punto de vista. Pero bueno, es como una especie de experimentación formal en quién narra, cómo narra y qué dice. Entonces, como muy centrada en el lenguaje. Está ya a punto de salir, ya os lo pasaré. Pero nada, muy guay, es un proceso como muy largo, pero muy intenso porque se generan además unas condiciones muy chulas para poder dedicarte realmente a escribir y a llenarte pues, de muchas visiones de teatro y está bastante guay. O sea, ha sido un proceso como muy intenso, pero muy chulo, que está ya a punto de terminar. Y con todo eso que has hecho y estás haciendo, estás también haciendo la tesis. Yo para que quede en el récord de que estás haciendo todo a la vez. Bueno, pero también lloro mucho, ¿eh? Y me estreso. Hombre, ya, sí, De hecho, sí, pero... no es lo ideal. No, pero sí, es como de hecho, ahora tengo como una inquietud de ¿qué voy a escribir ahora? ¿Qué vamos a crear? ¿Qué estamos construyendo? De hecho, he terminado ahora de escribir un infantil que probablemente estrenemos pronto, porque sobre el trabajo y un infantil tal. Pero bueno, sí, no, ahora me centro en la tesis, es mi último año, así que empieza el famoso último año de la tesis. Bueno, entonces, si te tiras unos meses sin escribir algo que no sea la tesis, tampoco pasa nada, ¿eh? Porque pasará. Nada, me cojo la linterna y me pongo ahí a adentrarme en este año loco que me espera. Pero bueno. Pues bueno, pues al final hemos estado hablando aquí vuestros buenos 50 minutillos, ¿eh? Madre mía, ya o ves. algo menos quizá, pero vaya, que ahí de charla, no sé si... bueno, es que Débora, bueno, aquí está Débora que ha entrado al laboratorio. Hola. Que algo nos tiene que comentar y bueno, no sé si quieres decir algo más, Melanie, porque si te apetece añadir algo más, si quieres, no sé. Qué va, ¿no? Súper agradecida de la oportunidad, del espacio, del altavoz y de colaborar y súper agradecida también a estos proyectos con visiones diferentes que creo que son muy importantes y que yo también lo siento en el nuestro, intentar pues eso, ampliar un poco y ver ahí qué hacemos entre los márgenes y el centro y creo que está bastante guay. Nada, que súper agradecida, además ha sido súper agradable. Yo que estaría aquí 7 horas más. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. No, además, tu perfil es perfecto para el proyecto, vaya. O sea, es como encaja perfectamente. Qué guay. Nada, pues muchas gracias. Ha sido muy agradable. Melanie, yo te conozco. A ti no te suena nada porque a mí la tuya sí. ¿Y qué hemos hecho? No lo sé, no te puedo decir exactamente, pero seguro. Yo a ti te he visto en algún sitio en persona. Ya no sé exactamente dónde, Seguro. la verdad. Pues seguro, ya es. Muchas gracias por la colaboración. Nada, igual, muchas gracias, de verdad, súper agradecida yo. Veré la parte del vídeo que me he perdido. A mí me gusta dejar a las coordinadoras y a la gente del laboratorio a su bola, a su aire,
para no estar interviniendo en todo, ¿no? Lo que pasa es que quería entrar un momentillo, bueno, pues para comentar, no sé lo que habéis quedado, pero igual ¿vas a participar en el congreso que estamos organizando o no lo sabes? ¿Tú estás en Málaga? No, ¿Dónde estás? yo estoy en Madrid, Ah, en Madrid. Ok. soy de la Bueno, Complutense. yo era un poco para comentaros nada más. Lo que pasa es que al final hoy este laboratorio ha estado con menos gente. Que vamos a alquilar un piso en Torremolinos para la gente. No tenemos mucha financiación, pero va a haber 6 u 8 plazas. Hay 2 habitaciones de cama de matrimonio y el resto son 2 y 2 camas para que se pueda quedar alguna gente que venga sin mucha financiación. No sé si tú estás en alguna universidad, pero bueno, vienen artistas y como no tienen mucha financiación para todo el mundo, por lo menos que la casa ponga la cama. Como yo digo, la casa pone la cama. Entonces, era un poco para comentar eso también a M, porque no sé si podrá bajar. Si queréis tener alojamiento, decídmelo con tiempo. Para acudir al congreso hay que pasar por una propuesta de llamada a comunicaciones que tenemos hasta el día 31 abierta. Ya el 31 la tengo que cerrar, porque es que tengo que montar el programa y tengo a los artistas un poco histéricos, ¿no? Histéricas porque no están acostumbrados a esta lentitud, ¿no?, que tenemos los investigadores. Entonces, para mandar una propuesta pues hay que enviarla al correo del Congreso y pagar la inscripción, que para los jóvenes doctores, doctorandos y gente que así que no tenga, que sean investigadores no con mucho posicionamiento, pues la hemos dejado la inscripción a la mitad, que son 45 euros y 90 euros para artistas que vienen a mostrar sus obras, para investigadores un poco más consolidados, ¿no? No tenemos más remedio que cobrar la inscripción porque es que nos obliga a la UMA que una parte de la financiación sea mediante inscripción para luego poder dar los certificados y todo eso. Entonces, era eso para deciros lo de cama gratis, cama gratis y bueno, pues que os animéis a lo que podáis. Sé que estáis con las tesis, las cosas, y la verdad es que la tesis es un periodo muy duro. La tesis, nada más que sabe lo que es una tesis quien ha hecho una tesis, porque si no, es que no se lo pueden explicar. Vamos, alguien que sea ajeno a este mundo no se lo podemos explicar. Y bueno, pues ya está. Esto era más o menos lo que quería decir, M. No veo si está Cristina, veo como un monito, pero no veo foto ni nada. No sé si está por ahí Cristina. No sé. Yo es que no sé, yo vamos, no sé, lo que le he dicho antes a Cristina, que no sé si es que a lo mejor... Sí, estoy aquí. Lo que pasa es que, bueno, como no te veía en el cuadradito. Sí, no, lo que pasa es que he dejado a M que tomara protagonismo en la entrevista y demás, porque además ella pues conoce muy bien a Melanie y bueno, iba a ser mucho más jugosa lo que es la entrevista en ese sentido. Por eso la he dejado a ella que tomara el liderazgo. La coordinadora, esa que tenemos. Cristina, era más que nada para deciros esto. Hay que ir, los que tengáis propuestas, hay que ir enviándolas ya, porque estoy al límite. El programa tengo que cuadrarlo como sea ya. Estamos al límite de fechas para organizar el programa, porque hay gente que tiene que sacar billetes y que está viniendo y necesita saber, porque hay gente que va a quedar 4 o 5 días y hay gente que va a venir 1 o 2 días. Entonces, claro, necesito cuadrar el programa para cuadrarlos en el Congreso para que se puedan sacar su billete. Claro, claro. Y tal. Entonces, era para deciros esto, ¿vale? Si os parece, ahora lo hablamos a petit comité entre nosotras, ¿vale? Nos quedamos M, tú y yo un momentín. Y bueno. Bueno, como queráis. Sí. Si queréis, yo ya se lo lanzamos. Mandad la propuesta, mandad ya cuando, bueno, vosotras estáis en el proyecto, entráis seguro, vaya, pero la gente que esté de fuera tiene que mandar la propuesta porque la tengo que revisar. Yo voy a intentar que entre el máximo de gente posible, vamos, incluso masterandos que están presentando propuestas e intentar que entre el máximo número de gente posible. Siempre, claro, necesito saber qué gente va a venir al Congreso también por el espacio, no tenemos tampoco un espacio limitado. Entonces,
voy a intentar que haya sitio para todo el mundo, pero la verdad es que estamos recibiendo bastantes propuestas externas y tengo que afinar ya. A principios de noviembre tiene que estar listo el programa, ¿vale? Y nada más que eso. Vale. Vale. Okay. Si queréis me Estupendo. quedo. Sí, no, quédate y ahora hablamos las tres, si te parece. Nos quedamos un momentito y charlamos un segundito Vale, con M, tú y yo, ¿de acuerdo? Vale. Le damos, Bueno, entonces, pues Melania, despedida a Melania, que vamos, me ha encantado la intervención de Melania, súper interesante todo lo que ha dicho durante estos 50 minutos y demás, que ha sido 50 minutos yo creo, ¿no? 50 minutos, sí, totalmente. Así que bueno, pues darle las gracias a Melania y a M como entrevistadora. ¿De acuerdo? Genial, pues nada, muchísimas gracias. Yo, de verdad, solo una cosa, que es que no sé muy bien cómo salir de aquí, pero sí, vale. Creo que hay uno que saluda, uno que si no cierro y ya está, ¿no? Veamos, o sea, pues, si le doy a cerrar, ya para que no se vaya de... A la izquierda hay 3 rayitas y ahí puedes salirte. Estupendo. le da abajo, ahí te sale cerrar sesión. Lo veo, genial. Pues nada, súper agradecida, sí. muchísimas gracias y lo que necesitéis, pues nada, ya tiene mi correo, así que para colaborar siempre que haga falta y nada, nos vamos encontrando. Muchas gracias de verdad por hacer un espacio tan agradable. Muchas gracias. Estupendo, pues lo miraré, muchas gracias, ya le pregunto a M. Hasta luego, que vaya muy bien. Hasta luego, chao.